Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a conversar con el diputado ante la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado. Él es representante de la Comisión de Finanzas. Y con todo lo que se está viviendo en Venezuela, el tema de la cuarentena social en medio de esta pandemia, uno de los aspectos que más preocupa a los venezolanos es la situación económica. ¿Cuáles son las cifras que se están manejando en cuanto a niveles de inflación en Venezuela en la actualidad? ¿Y cuáles son los elementos que maneja la Asamblea Nacional? Bueno, muchas gracias, Andrina, por invitarme nuevamente a tu programa. Y bueno, en primer lugar, saludar al pueblo venezolano, al pueblo de Petare, que está viviendo unas horas complicadas, y todos los venezolanos que estamos en esta cuarentena, que estén todos a salvo, que estén todos bien, que se cuiden y que de esta vamos a salir mucho más fortalecidos. Mira, en las últimas 4 semanas hemos visto cómo los precios se han acelerado. Y se han acelerado básicamente con la variación del tipo de cambio que llegó incluso a cotizarse cerca de 200.000 bolívares por dólar. Nosotros tenemos una medición que es la cesta Petare, que es una cesta de bienes y servicios que se cotiza en los mercados de Petare. Esta cesta en las últimas 4 semanas ha mostrado variaciones semanales de más de 2 dígitos, entre 10 y 20% de variación semanal. Esa cesta hoy en día se ubica en 3.800.000 bolívares, casi $20. Es una cesta que incluye un cartón de huevos, 1 kilo de queso, 1 kilo de carne, azúcar, aceite, café, harina de maíz, y bueno, que son productos de la mesa del venezolano. Y en este momento, pues bueno, comprar esos productos nada más vale $20 o su equivalente, más de 3.800.000 bolívares a la medición que tenemos de la semana pasada. En este momento, Andrina, el salario mínimo del venezolano sigue estando cerca de $1. Es un salario que no alcanza para esto. Y en este momento, entonces, este es el gran problema, el problema más importante que tiene el pueblo venezolano. Ve cómo ha dejado de producir, porque hay muchos venezolanos que no tienen un salario, sino viven del rebusque, del trabajo de ocasión. Son peluqueras, taxistas, mototaxistas, herreros, carpinteros, que la economía se paralizó por completo en estos días de cuarentena. Y ven entonces cómo sus ingresos han mermado, han disminuido o han desaparecido, y ven por otro lado cómo los precios siguen siendo completamente inalcanzables. El tema de la gasolina, ¿qué impacto puede tener en esta inflación que se está viviendo en este momento cuando sabemos que el suministro de combustible es básicamente escaso para todos los venezolanos? Sí, Andrina, lamentablemente el sistema refinador nacional está destruido y Venezuela en este momento tiene una gran cantidad de petróleo que no puede refinar dentro del país, teniendo una capacidad instalada sumamente importante. La historia, sabemos lo que ha pasado en los años recientes con la industria petrolera. Esto hace que el traslado de alimentos se haga muy complicado. Sin duda alguna hay un aumento de los precios motivados por el aumento de la gasolina. Fíjate lo siguiente, si tú aumentaras la gasolina a precios internacionales, el impacto que eso tendría en la inflación de un mes es de unos 5%, de 5 a 10%. Eso, mediciones que hicimos en el pasado. Es decir, hay un impacto que está teniendo la escasez de combustible en los productos, bienes y servicios, en los alimentos, pero el impacto más importante, sin duda alguna en este momento, tiene que ver con el tipo de cambio. Y la verdad es que en este momento, entonces, ese tipo de cambio ha generado una situación explosiva en Venezuela. Y bueno, lamentablemente la situación para el pueblo venezolano es sumamente trágica y sumamente extrema. ¿Cuál es la explicación que existe para que la inflación impacte al dólar? Es comprensible tal vez la inflación en bolívares, pero ¿por qué? Es muy importante tu pregunta. Fíjate que hoy hemos visto cómo el tipo de cambio, el dólar ha bajado a 150.000 bolívares. Digamos, si tú pusiste el precio en 200.000, digamos que el medio kilo de queso, 200.000 bolívares, un ejemplo teórico, y el tipo de cambio hoy se cotizara a 100.000 bolívares. Bueno, ese precio pasaría el precio del kilo de queso de $1 a $2, porque el tipo de cambio baja y el precio se mantiene en bolívares altos. Eso hace que el precio en dólar en este caso suba, pero también puede pasar que el precio en bolívares se mantenga y el dólar suba. Fíjate que el dólar llega a 400.000 y el kilo de queso sigue en 200.000. Bueno, entonces el kilo de queso ahora vale $2. Esos cambios en el dólar hacen que los precios en dólares también varíen, pero varían solo por un periodo corto de tiempo. Al final todo termina estabilizándose, termina subiendo, termina bajando, porque en dólares no existe inflación. Lo que hay es que los precios se hacen más caros
o más baratos en dólares, dependiendo del tipo de cambio. En cualquier caso, es una ruleta en la cual está montado el pueblo venezolano, incluso aquellos que ganan en dólares sienten como de repente no pueden comprar, y la vida en dólares en los últimos 2 años, se ha hecho más cara. En el año 2018 tú compras la cesta Petare con $10, incluso hasta con $7. Hoy en día necesitas $20, incluso $25. Entonces, la vida también se ha hecho más cara en dólares, pero se ha venido entonces, encareciendo esa vida, pero no se puede hablar que hay inflación en dólares porque eso sería incorrecto. Lo que es decir que la vida se hace más cara en dólares. El tema de la reactivación económica, una vez se levanta esta medida de cuarentena, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cómo se estima se va a reactivar el aparato productivo venezolano? Bueno, yo creo que la cuarentena en este momento es sobre todo una cuarentena de gasolina. Hay estados del país como Carabobo, que no ha tenido caso de coronavirus, y bueno, no vale la pena paralizar todo un estado sin tener un caso de coronavirus. Pienso que la estrategia de salida hay que revisarla, de cómo reactivamos nuevamente el aparato productivo, y hay que reactivarlo sobre todo en aquellos lugares donde no ha habido casos y donde tienes un aparato industrial tan importante como el caso de Carabobo, el caso también de Aragua. Creo que el obstáculo más importante ahora, Andreina, para reactivarle el aparato productivo nacional es la ausencia de combustible. Sin combustible no puede arrancar la economía nacional. Y en este momento pues no hay una estrategia clara por parte de quienes ocupan el poder de cómo resolver un problema que ellos han creado. Ellos controlan toda la cadena de suministro de gasolina, importaciones, exportaciones, refinación, y bueno, han destruido el aparato, y nosotros estamos esperando. Ha habido un cambio importante dentro de PDVSA, ha salido el general Quevedo, y ahora pues está Tarek El Aizami. Bueno, los venezolanos estamos esperando respuestas, estamos esperando soluciones. ¿Cómo vamos a tener combustible para reactivar la economía, para traer los pimentones de los Andes, las papas de Lara, de cómo vamos a traer el pescado de Oriente? El venezolano necesita soluciones en este momento. Y hasta este día de hoy no sabemos, no hay una respuesta al tema de la gasolina, y creo que esto es fundamental para poder reactivar la economía nacional. La economía nacional tuvo una pérdida de actividad económica de 60% durante el primer mes de cuarentena. La actividad económica se perdió, y eso puede impactar de manera importante, está impactando de manera importante los ingresos y los salarios del pueblo venezolano, y también la inflación y el dólar, que hemos visto cómo se ha disparado. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos al diputado Ángel Alvarado por estar con nosotros en Noticiero Venevisión, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado.